Un saludo especial para todos en el nombre del Señor Jesús. Es para mí muy placentero poderme dirigir a ustedes a través de este medio y llegar a sus vidas con el potente mensaje de salvación. Quiero en esta ocasión hablarles de un tema que últimamente se ha vuelto muy espinoso en medio del pueblo cristiano, y es si es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo, ¿sí o no? Hay personas que ahora predican que no es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Otras personas que dicen que sin el Espíritu Santo no hay salvación. Vamos por tanto a mirar lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando leemos la Escritura, cuando leemos el Evangelio, en el Evangelio de Marcos, en el Santo Evangelio según Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 15, la orden del Señor fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, ahí comienza precisamente la controversia de las personas sobre si es necesario o no el Espíritu Santo para ser salvo. Las personas que pues dicen que el Espíritu Santo no es necesario para ser salvo, o más concretamente recibir el Espíritu Santo para ser salvo, pues dicen que aquí no habla sino de creer y ser bautizado, y que no habla de recibir el Espíritu Santo. En Hechos 2:38 igualmente la palabra del Señor dice: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se ve claramente en el versículo que el recibir el don del Espíritu Santo, que también hay que aclarar que no dice la Biblia recibir el Espíritu Santo ahí, sino el don. Y sí es importante analizar la diferencia entre recibir el Espíritu Santo y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, dice la argumentación es que el Espíritu Santo viene a razón de haber creído y ser bautizado. Porque además no se nos ordena recibir el Espíritu Santo, pero sí se nos ordena creer y ser bautizado. O sea, en la parte donde la voluntad humana juega ahí es en el creer y en el ser bautizado. Y entonces se ha venido luchando o explicando o diciendo que no es necesaria la recepción del Espíritu Santo para ser salvo. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Y de entrada quiero decirle a todos los que me escuchan: sin el Espíritu Santo no hay salvación. Para poder ser salvos, la persona tiene que recibir el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver a través de la palabra del Señor qué o cómo eso de recibir el Espíritu Santo. Cuando uno lee la palabra del Señor, en el principio fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios.
Y cuando los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios, y cuando todas las cosas estaban desordenadas, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había una característica especial, y es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba ya en la creación. El Espíritu de Dios, dice un escritor bíblico, dice, el Espíritu de Dios me formó, me hizo. Y dice la palabra de Dios que Él puso espíritu de vida en nosotros. De modo que es el Espíritu de Dios el que le da forma a todas las cosas. El desorden que había en el principio de la creación, ese desorden que hubo, ¿quién lo ordenó? Lo ordenó el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ordenó todas las cosas. El Señor, hablando de esto, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando una persona oye la palabra de Dios y la recibe, ¿qué es lo que recibe? Dice el Señor, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. De modo que cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿qué estoy recibiendo? Según la palabra que hemos analizado ahí, cuando yo escucho la palabra de Dios, estoy recibiendo espíritu y estoy recibiendo vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De modo que, ¿qué es lo que cuando el Dios habla, qué es lo que sale de su boca? Sale espíritu y sale vida. Cuando yo oigo la palabra de Dios y la recibo en mi corazón, ¿qué es lo que estoy recibiendo? Estoy recibiendo espíritu y estoy recibiendo vida. Y así como cuando en el principio el Espíritu de Dios ordenó lo desordenado, cuando la palabra de Dios entra al corazón de una persona, el Espíritu de Dios, la vida de Dios entra al corazón de una persona, comienza a operarse la obra de la regeneración. O sea, Dios comienza a organizar lo que hay desorganizado, desordenado en la vida de la persona. Eso es muy importante saberlo, porque es que Jonás, en la oración que él hizo en el vientre del pez, cuando reconoce su error y le pide a Dios que lo saque de ese lugar, él dice, la salvación pertenece al Señor. De modo que es Él, la salvación es de Dios. Y es muy importante mirar que la salvación del hombre no es un momento, la salvación del hombre es un proceso. Un proceso. Lo primero que la persona tiene que hacer es oír la palabra, oírla. Pero la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por
no de, sino por. Porque muchos han hasta cambiado ya la palabra ahí, ya no dicen por, sino de. O sea, cambian la preposición de por de. Y no es el oír de la palabra, sino el oír por. ¿Qué importancia tiene esa preposición ahí? Es que si hay mucha gente que está escuchando la palabra siempre y nada acontece. Pero cuando el por de la palabra, o sea, cuando la palabra entra taladrando el oído, el corazón, la mente de la persona, cuando la palabra entra, el por de la palabra, es ella la que crea el ambiente en el corazón del hombre, el ambiente propicio para que la obra del Espíritu Santo se haga. El oír por la palabra de Dios, o sea que es ella, la palabra de Dios, la que abre el camino. Y no olvidemos que la palabra de Dios es espíritu. De modo que es el Espíritu de Dios el que está en la palabra, el espíritu de la palabra, que entra en el corazón del hombre y comienza a hacer una obra. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta lo que el Señor dice en el Santo Evangelio según Juan, en el capítulo 16, el Señor dice, hablando del Consolador: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién? Pues el Consolador viene a convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren que lo primero cuando la persona oye la palabra es que el espíritu que hay en la palabra, el Espíritu de Dios, comienza a convencer a la persona de pecado. Esa es la primera obra que el Espíritu Santo hace en una persona: convencerlo de pecado. La persona convencida de pecado se da cuenta: soy un pecador, estoy condenado. ¿Qué es lo que necesita? Salvación. Entonces, el Espíritu Santo viene inicialmente para convencer a la persona. Entonces, debe oír. Al oír viene convencimiento. Ese convencimiento lo lleva a creer. Ese creer lo lleva a bautizarse, o sea, actuar, arrepentirse y bautizarse. Y es muy importante que tengamos en cuenta, nosotros no somos una entidad de beneficencia. Nosotros o no estamos buscando por medios humanos, psicológicos o de cualquier otro aspecto cambiar la vida de las personas. Nosotros, los predicadores del Evangelio de Jesucristo, estamos convencidos que no somos nosotros, sino el Espíritu Santo el que hace la obra en las personas que oyen la palabra de Dios. Por eso cada vez que estamos frente al altar o en el altar predicando la palabra de Dios, lo primero que hacemos es pedir la unción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y comience a hacer la obra que tiene que hacer. La palabra del Señor, y el Señor mismo lo dijo: no con ejércitos, dice el Señor, sino con mi espíritu. Esta obra de salvación es del Espíritu Santo 100%. De modo
que nadie se puede salvar sin recibir el Espíritu Santo. La persona, para ser salva, tiene que recibir el Espíritu Santo. Me propongo, sí, en este momento, a través de este mensaje, dar mi opinión sobre recibir el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Respeto lo que otras personas puedan aportar acerca de esto y le damos gloria al Señor por sus aportes, pero le he pedido mucho al Señor que me ayude a entender estas cosas, y quiero compartir con ustedes lo que yo personalmente he entendido en la palabra del Señor. Creo, por tanto, como les vengo explicando, que la persona, cuando oye la palabra del Señor, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Porque ahí es donde comienza el proceso. Comienza el proceso. El Espíritu Santo entra en la persona. ¿Y para qué entra? Pues lo primero que tiene que entrar es a limpiar. En la Biblia hay varios ejemplos de cómo hace Dios esto. Cuando el hombre fuerte y armado cuida su palacio, o sea, la obra del diablo, el diablo con todos sus demonios operando en la vida del hombre, cuando él cuida ese palacio, está posesionado ahí, en paz está todo lo que posee. Pero si viene uno más fuerte que él, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Fue lo que el Señor hizo despojando al diablo. Pero ahora traigámoslo al corazón de la persona cuando oye la palabra. Ese hombre más fuerte que el otro entra a comenzar a sacar todo lo que hay en la vida de la persona, para poder tomar posesión enteramente de la vida de esa persona. La palabra del Señor, oh Dios, la obra del Señor, el propósito de Dios al llegar a la vida de una persona es morar en ella. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Dice: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y es el corazón del hombre, porque el Señor quiere, es el corazón del hombre como templo. Es clara la palabra del Señor. El Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. La iglesia del Señor no es el templo donde nos reunimos. A veces decimos, es muy común entre nosotros: me voy para la iglesia, pero la iglesia soy yo. La iglesia soy yo, porque es ahí donde el Señor quiere habitar. Pero como dice la Escritura, que el Espíritu sale de la casa y se va, pero si luego viene y encuentra esa casa vacía, él va y toma otros espíritus y vuelve. De modo que no puede quedar vacía la casa. La limpieza del Espíritu Santo va sacando lo malo y se va posesionando él en la vida de nosotros. Todo lo que acontece en un hombre o una mujer que han aceptado al Señor acontece enteramente por la obra del Espíritu Santo. Cuando la obra del Espíritu Santo comienza, yo lo comparo como si yo pongo una vasija o un vaso
y luego abro una canilla, una llave, una tornera, y comienza a caer agua. Desde el momento en que caiga la primera gota, ya el vaso tiene agua. Pero habrá que dejarle un tiempo abierta la canilla para que el vaso se llene de agua. Si él tiene una gota, ya tiene. Si está en un cuarto, ya tiene. Si está medio, tiene. Si está 3/4, tiene agua. O sea, ya ha recibido agua. Desde que nosotros, la palabra de Dios nos penetra, nos abre el oído, ya hemos recibido el Espíritu Santo. Pero el propósito de Dios con nosotros no es que nosotros recibamos el Espíritu Santo solamente. La Biblia es clara. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. De modo que en lo que estoy explicando, y quiero ser muy claro, es que, claro, muchas personas cuando dicen que si es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo, están haciendo referencia a hablar en nuevas lenguas. Y ahí hay que decir que el hablar en nuevas lenguas no es necesario para ser salvos, porque el hablar en nuevas lenguas es fruto de ser salvo. Una experiencia que todo creyente la debe tener, pero que es porque ya somos salvos, porque ya somos hijos. El Espíritu Santo, cuando viene, convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando esa obra comienza en la vida de una persona, viene también en esa obra el espíritu del Hijo, que es espíritu de adoración, por el cual clamamos Abba Padre. No es el tema en esta enseñanza, y lo dejaremos para su momento con la ayuda de Dios. En una próxima enseñanza estaremos viendo la importancia de la adoración para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pero es aquí el deseo de que comprendamos que la obra del Espíritu Santo es un proceso de limpieza, de santificación, un proceso que cada momento nos tiene que ir acercando más al Señor para poder ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo no es el objetivo, ni es un fin como tal. La llenura del Espíritu Santo hace parte del proceso de la obra de Dios en nosotros. Y es muy necesario que comprendamos en esta mañana, y no entiendo por qué también hay personas casi que menospreciando el ser llenos del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, cuando es una experiencia tan linda en la vida de un cristiano, el hablar en nuevas lenguas por el poder del Espíritu Santo. Si Dios comenzó su obra en mí, estoy en la iglesia,
ahora soy bautizado. Yo creo que el anhelo, debe haber un anhelo muy profundo de tener la experiencia de hablar en nuevas lenguas por el poder del Espíritu Santo. Porque es el idioma celestial, el idioma en el que se habla con Dios. Entonces, queda claro que es necesario el Espíritu Santo para ser salvo, que la obra de la salvación es un proceso que nos debe llevar hasta el día de la redención, el día en que el Señor arrebate su iglesia, debe llevarnos hasta allá. Y en ese proceso viene pues convencimiento, el oír, el convencerse, el creer. Viene también un proceso de revelación, porque el entender que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es Dios manifestado en carne, el comprender que Dios se manifestó en carne para salvarnos, y el comprender que el nombre de Dios manifestado a nosotros para salvación es Jesucristo, es una revelación dada por el Espíritu Santo. Hay muchas personas en la iglesia que aún no han hablado en lenguas, pero ya tienen la revelación de que Jesucristo es Dios. De modo que esa revelación es dada por el Espíritu Santo que ya está operando en ellos. ¿Qué es lo que necesitamos o queremos? Que el creyente comprenda que es una bendición muy grande en su vida el ser lleno del poder del Espíritu Santo. Que cuando yo lo veo así, el ser lleno del Espíritu Santo, el poder sentir la plenitud de Dios en nosotros, es como una parte muy allá cumbre de la vida cristiana. Bien allá, es como porque de ahí se desprenden muchas cosas en la vida del cristiano, y entre ellas los dones espirituales, los dones ministeriales, una vida de servicio a Dios. O sea, ahí viene una cantidad de cosas. Claro que no podemos someter que el ser lleno del Espíritu Santo es solo para servir, porque el ser lleno del Espíritu Santo es para muchas cosas. Viene más revelación, vienen cosas, eso es un paquete, por lo cual dijo el apóstol Pedro: y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, un paquete, un regalo que está lleno de todo, de la presencia de Dios para la persona, y que tiene un moñito muy especial, muy lindo, que es hablar en nuevas lenguas. Y el creyente debe sentir la necesidad de tener esa experiencia con Dios, hablar en nuevas lenguas por el poder del Espíritu Santo en él. Cuando la persona habla en nuevas lenguas,
la persona se llena, está llena del Espíritu Santo. Una ocasión, un hermano me decía, me preguntaba, hermano, ¿por qué yo veo gente que va a la iglesia y habla en lenguas, pero luego salen y llevan una vida desordenada? Bueno, uno pudiera decir que fueron lenguas inventadas, la glosolalia, esas cosas, pero yo he tenido mi experiencia de ver gente que realmente habla en lenguas, tocados por Dios, y luego se van y no viven una vida muy agradable a Dios. ¿Y cuál es el problema? En lo que Dios me ha dado a entender a mí, es que no solamente Dios quiere que usted sea, o usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que tenemos que ser o seremos bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo también es necesario aquí. Porque la palabra de Dios dice muy claramente, el que es de Dios no peca, dice Juan, porque no puede pecar. Entonces, ¿cómo es que si hablo en lenguas me voy a pecar o llevo una vida desordenada? Ahí es donde para mí, y con la revelación que Dios me ha dado y que le he pedido para explicar esta parte, he venido comprendiendo, es necesario no solo recibir el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, sino también ser bautizado con el Espíritu Santo. Y ahí viene que necesitamos comprender el significado de la palabra bautizar. ¿Qué es bautizar? El bautismo no es echarle agüita en la cabeza a alguien. Bautismo es sumergir, sepultar. Entonces, hay bautismo, el bautismo literal que hacemos en la iglesia, que lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de los pecados. Un acto de fe. Pero también la palabra de Dios me dice que debo ser bautizado con el Espíritu Santo. O sea que igual como me sumerjo en el agua para el perdón de pecados, me debo sumergir en el Espíritu. Ahí viene unas palabras del Señor en la oración intercesora del capítulo 17, para que, pidiendo por los discípulos, los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el capítulo 14 también de Juan, la palabra del Señor dice: el versículo 10,
El Santo Evangelio según Juan, el capítulo 14, el versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto es lo que el Señor dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y dice que quiere que eso mismo nos pase a nosotros en relación con el Padre y el Hijo. Que no sea solamente que Él o que el Espíritu Santo está en nosotros, sino que nosotros también estemos en el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo hacer yo para que el Espíritu Santo esté en mí y yo esté en Él? Digo del Espíritu Santo porque la Biblia es clara que el Espíritu Santo, Él procede del Padre y del Hijo. Entonces, por eso lo podemos llevar ahora a decir que estar en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros. Normalmente nosotros decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero aquí la necesidad no es solo que el Espíritu Santo esté en nosotros, es también que nosotros estemos en el Espíritu Santo. ¿Y cómo se da ese proceso? Cuando el Señor dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Volvemos al ejemplo del vasito recibiendo agua. Se va llenando hasta que se llena el vaso. Y luego el vaso se rebosa y comienza a fluir. Oiga, y cuando el vaso se rebosa, tengo como el ejemplo, si nosotros colocamos el vaso en un recipiente mayor y comienza a fluir el agua y se llena el vaso y comienza a salir, entonces el vaso comenzará a ser cubierto por el agua que va cayendo, hasta que el vaso quedará sumergido en agua. El bautismo del Espíritu Santo es cuando la persona se sumerge en Dios, se tiene que sumergir en Él para ser uno con Dios, para poder que esa fusión Dios y nosotros se dé completamente. El Espíritu de Dios en mí y mi espíritu en Él. Es cuando Dios viene ahora sí a dominarlo todo. La llenura del Espíritu Santo me da una capacidad en cuanto a los dones. Pero el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con el poder, con la perseverancia, con el fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero eso no es que la persona que es bondadosa por naturaleza o amorosa por naturaleza, que es que él nació así, que él toda la vida ha sido muy buenito, porque si antes no tenía el Espíritu Santo, pues bueno, sería que el carácter de él, su temperamento, no era de pronto un sanguíneo, no era un colérico, de pronto es un flemático, un melancólico, todas esas cosas que se tienen que ver con lo de los temperamentos. Pero es que aquí estamos hablando
no del temperamento, no del carácter, no estamos hablando de la influencia externa, de la influencia familiar en la persona o de la influencia social, porque precisamente el Espíritu Santo viene a operar en todo eso y a neutralizar todas esas cosas para que nosotros seamos, pero el resultado de la obra del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo asegura que yo tenga el carácter, pero el carácter del Señor, de Dios. Ya después que eso acontece es cuando el apóstol Pedro, dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ya viene una parte, pero porque Dios ha hecho en mí la obra. No olvidemos que la palabra de Dios dice que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero para que eso acontezca, la persona se tiene que sumergir en el Espíritu de Dios, meterse en Dios y Dios meterse en él. Es la forma como podemos dar fruto para la gloria del Señor, porque si nos quedamos solamente en que fuimos llenos, hay hermanos en la iglesia, hay personas en la iglesia que hace 10, 20 años hablaron en lenguas y nunca más han vuelto a sentir ni siquiera un escaramuceo en su vida, no han sentido, no les sale una lágrima, no hay una adoración, no hay nada. Pero cuando la palabra del Señor me dice, el apóstol Pablo está hablando diciendo: sed llenos del Espíritu Santo a los efesios. No le está hablando a personas que no han conocido la verdad, le está hablando a una iglesia formada. Sed llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que uno debe estar siempre llenándose. No se puede confesar: no, es que yo ya hablé en lenguas y hay gente inclusive que se han apartado de la iglesia, se han ido al mundo y han vuelto y no han tenido la experiencia de hablar en lenguas y dicen: no, pero es que yo ya estoy lleno del Espíritu Santo. Pero después de que se llenaron del Espíritu Santo, la experiencia que tuvieron, después de eso se emborracharon, adulteraron, fornicaron, hicieron tantas cosas. Y entonces, ¿cómo va a creer que después de haber ido a hacer esas cosas, el Espíritu Santo va a continuar en ellos? ¿Cómo van a considerar eso? Hay que volver a tener la experiencia de ser llenos con el Espíritu Santo. Y por eso es que en la iglesia debe haber una conciencia de que nosotros todos los días debemos anhelar ser llenos del poder del Espíritu Santo, todos los días. Y escúchelo bien: si usted es un dirigente, un cantante en la iglesia, un predicador, un pastor, con más razón. Y yo le digo esto a los pastores que me escuchan, hermanos: si alguien necesita sentir el poder del Espíritu Santo en su vida, somos nosotros que predicamos la palabra de Dios. Somos conscientes de que en el altar, cuando nos paramos a predicar en el altar, es el Señor el que habla a través de nosotros. No somos nosotros los que hablamos, es Él. Y la Biblia llega a decirme, dice el Señor: porque no hará nada el Señor sin que antes se lo comunique a sus siervos los profetas. Si alguien tiene que tener comunión con Dios y sentir la presencia de Dios en su vida, ese es el predicador, el pastor, el cantante, el que está allá en el altar siendo el canal de bendición para una iglesia. Pero no podemos quedarnos no, es que yo sentí hace tiempo. No, por eso el apóstol Pablo
estoy seguro que pensando en la necesidad de que siempre estemos rebosando, Él dijo, procurad, desead, busquen ser llenos del Espíritu Santo. De modo que podemos en esta conferencia mirar que la obra de la salvación es la obra del Espíritu Santo de comienzo a fin. Palabras de nuestro hermano Eliseo Duarte. Desde el comienzo hasta el fin, la salvación es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra cuando usted oye la palabra, comienza a hacer su obra, pero es necesario, y escúchelo bien, ojalá lo ponga en letras bien grandes, es necesario ser llenos del poder del Espíritu Santo y tener la experiencia de hablar en nuevas lenguas por el poder del Espíritu Santo. Pero esa experiencia no es para ser salvo, es porque ya somos salvos. La experiencia de hablar en lenguas es para los que ya son hijos de Dios. Eso es de la comunión de Dios con nosotros. Que cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, nos es dado un don, un regalo de Dios. Destape el regalo para que vean. Porque hay personas que han hablado en lenguas en la iglesia y no han destapado el regalo. No han mirado qué viene en el regalo. Y ustedes lo saben. Se les invita a hacer algo. Ay, no, yo no. No, a mí me da miedo. Encuentran por allá un endemoniado en algún lugar y ahí mismo, en vez de orar por él e invocarle el nombre de Jesús, mandan a llamar, dice que el pastor que venga a orar por el endemoniado. ¿Y qué fue lo que recibieron? No han ni siquiera destapado el regalo que el Señor les dio. Es que ese regalo que Dios nos da, eso tiene todo, es para ser unos vencedores. En esta enseñanza yo quiero que a usted le quede claro, el Espíritu Santo, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es para nosotros tener todas las armas espirituales y para poder desarrollar nuestro ministerio, para ser vencedores, para arrebatarle las almas al enemigo, para libertar a los cautivos, o sea, para hacer la obra de Dios. Y necesitamos sumergirnos, porque, hermanos, y eso es una necesidad también constante, el sumergirnos en el Espíritu Santo, porque la razón por la que hemos perdido tan grandes hombres, no es que no tuvieron el Espíritu Santo en sus vidas, claro, y Dios sí los usó. Pero, porque la persona dice, pero es que Juan dice que el que es de Dios no peca porque no puede pecar. Pues es que en algún momento dejó de ser de Dios, se le olvidó lo que era. En algún momento se desconectó. Si nosotros tenemos este aparato conectado allá a la energía, a la electricidad, y si yo hoy desconecto el aparato, ¿qué acontece? Pues se le va la energía al aparato. Es lo mismo que acontece cuando nosotros dejamos de buscar a Dios y de sentir su presencia. Y yo siento mi preocupación y la voy a dejar para los predicadores y ministros que me escuchan. A veces nos creemos que sabemos tanto, que conocemos tanto y nos ponemos en un lugar tan alto que al Señor le es imposible tocarnos con el poder de su Espíritu Santo
y vamos quedando vacíos, y cuando el hombre queda vacío, le da la oportunidad al diablo para que haga lo que quiera en él. Por eso, en el nombre del Señor Jesús, yo a través de esta enseñanza les digo, es necesario todos los días sentir que el Espíritu Santo recorre nuestras vidas. Es necesario tener una comunión íntima con Dios para que nuestra vida esté llena y rebosante del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a cuidar del pecado, del mal, el estar llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso un cristiano debe tener una vida constante, una disciplina de oración, de adoración, de búsqueda de Dios, de consagración, porque es así que Él se puede hacer victorioso en el nombre del Señor, y además eso es lo que nos da el poder para desarrollar la obra del Señor donde quiera que el Señor nos ha puesto. Voy en el nombre del Señor Jesús a hacer una oración en la cual le quiero pedir a mi Señor que este mensaje, esta conferencia, a través de este medio, llegue a muchas personas que lo necesitan en este momento. Estoy seguro que mi Señor, que sabe la necesidad, que conoce la necesidad, Él va a permitir que las personas que lo necesitan entren a este medio, a YouTube, abran esta página y escuchen este sermón que va a ser de bendición para sus vidas espirituales y que va a despertar en ustedes la necesidad de sentir la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Es necesario el Espíritu Santo para ser salvo. Señor Jesús, invoco tu nombre y te doy gracias por la palabra que has puesto en mi boca. Te doy gracias, Señor, por revelarme tu palabra todos los días. Y ahora, Señor, te pido por las personas que necesitan esta enseñanza y que van a entrar para ver este mensaje, para ellos escucharlo, que a través de él toque sus vidas y que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para todos, muchas bendiciones del Señor. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.